no siendo nacidos de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si lo miramos un poco desde afuera, como siendo un poco racionales, lo que pasa aquí es que cambiamos de disco duro. Nosotros venimos con unas ideas y unas enseñanzas y unos hábitos que nos enseñó el mundo, entendiendo que el mundo está bajo el maligno. Pero luego viene Dios, vuelves a nacer y empiezas a guardar pensamientos de Dios y tu mente es transformada. Por eso la palabra de Dios dice: no te conformes a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando vuelves a nacer, cuando tu mente empieza a ser renovada, se puede llegar a decir, ese es un proceso, ¿no? A medida que guardas pensamientos, todo va cambiando, empiezas a adquirir la visión de Cristo y puedes llegar a decir: quien está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la pregunta del amigo de ayer nos decía que quería decir descendencia, que tenía que ver con los lazos generacionales. Digamos, cuando tú vuelves a nacer, los lazos generacionales se cortan poco a poco. Los pensamientos, digamos que los lazos generacionales que venían de los padres y estas cosas pueden ser hábitos tanto buenos como malos, pensamientos tanto buenos como malos, poco a poco empiezan a desaparecer y empieza a prevalecer la palabra de Dios. Y entonces nosotros llegamos a decir esto que está escrito acá, que es muy bello. Dice así: el pueblo de Dios. Lo voy a leer y aquí con esto cerramos a qué se refiere la descendencia de Dios. Dice así: cuando ya han vuelto a nacer, cuando ya están siendo guiados por el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, recordemos que eso se da poco a poco a través del guardar los pensamientos de Dios. Entonces dice así: el pueblo de Dios, eso está en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. ¿Se dan cuenta que dice pueblo adquirido por Dios? Nosotros, al volver a nacer, Dios nos adquiere, ya somos de Él, y sus pensamientos y su espíritu empieza a morar en nosotros. Recordemos esto, que cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, nos estamos llenando del Espíritu de Dios. Nada más y nada menos, ¿no? Miren lo que dice Juan 14:23. Y respondiendo a Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso va enlazado con el verso que dijimos anteriormente: siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, ese es el